Tenemos nueva entrega de Digimon, Digimon Story Time Stranger. Ya llevo algunas horas en este juego y como es habitual, al ser un RPG me voy a terminar extendiendo mucho. No me gusta para nada rushear este tipo de juegos, hay que disfrutarlos. Pero también tengo que subir este video. En este caso va a ser una review parcial o primeras impresiones de este nuevo juego de Digimon. Antes que nada me gustaría agradecer a la Bandai Namco que me brindaron una key para poder jugar este título y gracias a ellos pude traer este video lo más antes posible al canal. Mi historia con los juegos de Digimon no es recontra extensa. Jugué algunos de la Play 2, Xbox 360 y el último que jugué fue el Survive, el que salió hace poco, el cual es una novela visual. Y la verdad es que esta saga tiene varias entregas y cubre muchos géneros, combates por turnos en tiempo real, Battle Arena, etc. Tenemos los primeros Digimon World, que a muchos les encantó. Yo todavía no tuve la oportunidad de jugarlos, aunque los he visto por streamings, el playthrough, y me gustaron. Después tenemos los Digimon Story y este nuevo título perteneciente a esa subcategoría de juegos. Pero no me pregunten si están conectados en cuanto a lore, pues la verdad que no tengo ni idea. Puedo decir que hasta ahora la trama de este me está pareciendo bastante interesante. Sin entrar en spoilers, básicamente, tenemos que usar un agente el cual se dedica a investigar anomalías y termina envuelto con viajes en el tiempo, de ahí el nombre del juego. Y me gusta cómo está progresando, me está gustando cómo están estructurados los escenarios, los ángulos de cámara que están usando cuando vas avanzando por las zonas. Me pasa que siento como que están bien decoradas las zonas, y esto últimamente no me está pasando con los últimos juegos que están saliendo, los cuales incluyen zonas abiertas, no necesariamente mundos abiertos. Como que se siente bien ensamblados y no todo forzado como otros juegos, los cuales encima con motores gráficos modernos se notan mucho más los objetos que pareciera que están pegados arriba y no combinan para nada con el entorno. No sé si se entiende lo que quiero explicar, es medio complicado ponerlo en palabras. Pero siguiendo con el gameplay, como siempre, lo más importante, Time Stranger es un JRPG por turnos, donde vamos a poder encontrar varios Digimon salvajes y cada vez que los derrotemos se va a ir llenando una barra de análisis de datos, donde entre más llenemos la barra, mejores estadísticas va a tener el Digimon cuando lo generemos. Y así vas a ir descubriendo nuevos Digimon, subir de nivel los de nuestro grupo con los diferentes enfrentamientos y encontrarlos a todos básicamente. Como saben, esto al ser un JRPG te van a ir soltando nuevas mecánicas mientras avances en el juego. Así que voy a ir hablando de lo que yo pude presenciar en mi partida hasta ahora. El juego, aparte de tener un sistema de fortalezas y debilidades por elementos entre los diferentes Digimon, sea fuego, agua, hielo, etc., este además va a presentar una mecánica tipo Rock Paper Scissors que depende del estilo del Digimon, donde un Digimon tipo vacuna es fuerte contra uno tipo virus y este último es fuerte con uno tipo datos, y así formando un triángulo, uno más fuerte que otro y uno es más débil que otro. Esto significa que no solamente se va a poder tener un bonus de daño por elemento, sino también que por tipo de Digimon. Imagínate que mi Digimon puede machear tu estilo con el del enemigo y con el elemento a la vez, y también si le sumo un buff de daño o una reducción de armadura al enemigo, puedo causar enormes cantidades de daño. Así que me gustó, es bastante divertido en ese sentido. Las animaciones de combate de los Digimon están buenas, están también las artes X, las cuales podemos mejorar para potenciar a los Digimon, y en este juego, como todos los RPG, vas a tener que farmear. Y una de las cosas que pido siempre es que no lo conviertan en una acción tediosa, ya que lo vamos a tener que repetir bastante esta acción. Esto por suerte el juego lo entiende y se va a poder atacar de forma automática cuando caminemos por las dungeons con el Digimon más adecuado para nuestro contrincante, para entrar a la batalla en ventaja. También se va a poder elegir una opción de auto battle y también aumentar la velocidad de la pelea. Entre más rápido te vas a dar cuenta cómo se omiten todavía más las animaciones. Fíjate por ejemplo que en por 3 se ven los moves de los Digimon de forma rápida, pero en por 5 directamente cortan la animación para hacer la pelea lo más rápido posible. Y como digo, esto está bueno porque vas a tener que farmear mucho, no solo para subir de nivel a los Digimon, sino también por el tema de la recopilación de datos para conseguir nuevos Digimon y también para las Digievoluciones, tema con el cual me gustaría continuar. Las Digievoluciones van a estar disponibles una vez se cumplan ciertos requisitos. Acá entra otra mecánica
que antes me olvidé mencionar, y es otra de las características de lo Digimon, su personalidad, la cual está dividida en un montón de variantes distintas y que va a cambiar dependiendo de las respuestas que le demos a los Digimon en las diferentes oportunidades en las que se pueda conversar con ellos. No estoy seguro si existe otro método para cambiar la personalidad, hasta ahora yo solo conozco este. Cada Digimon obviamente evoluciona a variantes diferentes y va a haber muchas veces donde vas a tener 2 o 3 o muchas más evoluciones distintas para un solo Digimon, y a su vez muchas variantes que salen de un solo Digimon. Existiendo esta cuestión, también va a estar disponible la opción para involucionar a un Digimon, por si querés evolucionarlo a otra variante diferente. Para esto también vas a tener que cumplir ciertos requisitos. Ahora, ¿es exagerado pensar que Digimon volvió a su prime? No sé, el juego hasta ahora me está pareciendo muy completo, tiene varias cosas y conceptos y me está gustando como JRPG individual, sacando el tema de Digimon. Y hasta acá estaría mi review análisis parcial del nuevo Digimon Story Time Strangers. De nuevo, gracias a Bandai Namco por hacer este video posible, espero que hayan podido conocer un videojuego, un día más, un nuevo juego de este año, y espero que les haya gustado este video. Nos vemos en la próxima.